Talkers? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Huawei acaba de presentar su nuevo buque insignia, el Huawei P8, en un evento que se celebró en la ciudad de Londres y que nosotros os retransmitimos en directo y de manera presencial a través de nuestra cuenta de Twitter. Ahora nos enorgullece poderos presentar de una manera un poco más tranquila el unboxing y toma de contacto con su nuevo buque insignia, el nuevo Huawei P8. Como solemos hacer en nuestros vídeos, primero haremos el unboxing del dispositivo, después haremos un repaso a todo el contenido de su caja, repasaremos sus especificaciones y por último haremos un primer encendido y un repaso a su User Interface. De esta manera podréis ir conociendo un poco mejor este dispositivo que se propone plantar batalla a los principales smartphones que podemos encontrar en el panorama actual. Como siempre, lo primero es abrir la caja. Vamos a desprecintarlo. En principio nos encontramos con un envoltorio de cartón que rodea a una carcasa, como estáis viendo, de plástico. Por los laterales tiene serigrafiada la marca Huawei de Sync y, como os estáis dando cuenta, en esta ocasión es de plástico. La parte superior es transparente y nos deja ver lo que es el cuerpo del smartphone, del Huawei P8 a lo largo. Normalmente las cajas las solemos abrir por la parte esta que estáis viendo aquí y tenemos el dispositivo tumbado. Pues en el caso del Huawei P8 lo tenemos puesto de lado o boca arriba. Así que vamos a ver, sacamos la tapa de plástico y ya nos encontraríamos con el smartphone que estáis viendo, está de canto. Bueno, pues lo que vamos a hacer es sacarlo. Aquí lo tenemos. Como estáis viendo, el cuerpo es metálico, tanto la parte trasera, obviamente todo el lateral, todo el marco es metálico y se diferencia del Huawei P7 de su antecesor porque este tenía una parte trasera que estaba fabricada en una especie de material cerámico brillante y con un acabado acristalado. En este caso, bueno, pues en principio una vez quitemos la pegatina os daréis cuenta que es un acabado en aluminio. Pero como siempre esto lo dejaremos para el final y vamos a seguir viendo lo que es la parte interior de lo que tenemos en la caja. Bueno, vamos a ver. Esto se puede extraer, esta especie de frontal que parece, a mí me recuerda al frontal de un DVD o de un CD. Y nos encontramos aquí, bueno, pues por un lado esto se puede extraer. Como estáis viendo aquí, bueno, pues en este cartón ahí vendrían las instrucciones, pero bueno, como este es un modelo que se ha adelantado bastante a los que van a salir al mercado, tened en cuenta que el Huawei P8 llegará al mercado aproximadamente a finales de mayo o principios de junio. Entonces, bueno, pues nos encontramos que las instrucciones realmente no vienen en la caja. Y luego tenemos aquí otra caja, otro envoltorio, en el que, bueno, vienen serigrafiados el conector USB, los auriculares y el transformador, con lo que, pues nos imaginamos que encontraremos en su interior pues lo que os acabamos de decir. Vamos a abrirlo, quitamos la tapa y bueno, por un lado está la herramienta que nos va a permitir extraer las bandejas, tanto para la tarjeta SIM o micro SIM y para la tarjeta micro SD. Levantamos la solapa y bueno, pues tenemos ya el archiconocido transformador de corriente que no puede faltar en ningún smartphone con su conector USB. Tenemos aquí el cable USB a micro USB para la carga del dispositivo, también para la sincronización de datos y por último tenemos unos auriculares que bueno, pues que también tendrán la función de manos libres para poderlos utilizar mientras bueno, pues hacemos ejercicio o estamos en un entorno ruidoso y que podemos hablar con ellos. Y ahora pasamos a la parte más importante, el smartphone. Comenzaremos por la cara frontal, la parte frontal, y bueno, pues un detalle a tener en cuenta es que Huawei ha vuelto a incluir un protector de pantalla ya pegado en el panel del mismo. En el frontal y en la parte superior, bueno, pues nos encontramos el auricular para las conversaciones, el altavoz para las conversaciones. A la de derecha teníamos lo que es la lente de su cámara frontal, tened en cuenta que es de 8 megapíxeles y que está muy orientada, bueno, pues a lo que está tan de moda, a los selfies, porque además, bueno, pues tiene una gran abertura para poder abarcar más personas mientras hacemos esos conocidos como Growfix. A la izquierda de los mismos, bueno, pues nos encontramos los diferentes sensores del smartphone, el de proximidad o el de luz. Como veis, tenemos aquí la pantalla y en la parte frontal, bueno, en la parte inferior no tenemos ningún botón capacitivo y tampoco creemos que hay un botón
que sean táctil, pues tipo como los que vamos a encontrar en Samsung, sino que los vamos a encontrar de manera virtual en la pantalla. Pasamos a la parte trasera de este Huawei P8. Lo primero es retirar la pegatina con la que está protegida para evitar arañazos y que nos informa, bueno, pues de dónde están alojadas las diferentes ranuras del smartphone. Pues en la parte inferior tenemos la dedicada a la tarjeta de teléfono, en este caso utiliza una tarjeta nano SIM, luego tendríamos un poquito por encima la tarjeta micro SD y luego, bueno, pues tendríamos el botón de encendido y el control de volumen de nuestro smartphone. En la parte superior, bueno, pues tenemos nuestra lente de 13 megapíxeles y un flash LED, en este caso dual, que además es de dos colores. Así que vamos a quitar la pegatina, la tenemos fuera, y como veis, la carcasa trasera del Huawei P8 es de aluminio, en este caso con un acabado rugoso. No es un acabado liso como hemos encontrado en otros smartphones, sino que tiene un tacto rugoso y que abandona la idea que nos trajo el P7 con ese acabado acristalado cerámico y con unos círculos concéntricos. Pasamos a los laterales. Bueno, pues como hemos dicho antes, al examinar la pegatina, tenemos aquí dos ranuras, la inferior para la tarjeta nano SIM y la superior para la tarjeta micro SD. En el centro del dispositivo tenemos el botón de encendido y apagado o pasar a standby, y aquí tendríamos el control de volumen para subir y bajar el volumen respectivamente. En el otro lateral no encontramos ningún botón, ninguna abertura y es completamente liso. Como estáis viendo, todo el cuerpo del smartphone está realizado en aluminio, material metálico, y bueno, pues se ha abandonado el plástico completamente. Si pasamos a la parte superior, bueno, pues tenemos aquí la ranura para los auriculares de 3,5 mini jack, y aquí nos encontraríamos con un micrófono de ambiente. Vamos a pasar a la parte inferior y aquí nos encontraríamos el puerto para carga micro USB, y a derecha e izquierda tenemos dos altavoces. Para extraer las bandejas tanto de la micro SIM o nano SIM en este caso como la micro SD, utilizaríamos la herramienta que hemos visto antes en la caja, y bueno, pues presionando por la abertura que encontramos aquí extraeríamos en este caso la bandeja para la nano SIM, que es esta que estáis viendo, y por ejemplo si presionamos en este lado tendríamos la bandeja para la tarjeta micro SD. Este es el modelo de una sola tarjeta SIM. Existe un modelo adicional o un modelo un poquito superior que es dual SIM. Lo que podríamos utilizar, la misma bandeja para las tarjetas micro SD, se podría convertir también en una ranura para otra tarjeta, para otra micro SIM en este caso, porque creo que compartían tamaños y lo mezclaban. Quiero decir, una utilizaría nano SIM y la otra utilizaría micro SIM. Pero bueno, el modelo que Huawei nos ha dado en la rueda de prensa que presentó, bueno, pues es el modelo de una sola tarjeta SIM. Bueno, aprovechando que hemos hablado un poquito por encima del Huawei del Ascend P7, vamos a hacer una rápida comparación con el nuevo Huawei P8. Como estáis viendo, a la derecha tenemos el Huawei P7 y a la izquierda tenemos el nuevo Huawei P8. En cuanto a la forma del dispositivo, bueno, pues es un poquito similar, pero enseguida encontramos diferencias. En el caso del P7 teníamos el altavoz en la parte superior central y luego a la derecha los sensores, y luego teníamos el objetivo de su cámara frontal. En el caso del Huawei P8, bueno, pues tenemos altavoz central justo en medio, altavoz central en la parte superior, a la derecha la cámara y a la izquierda los diferentes sensores. En la parte inferior, aunque el Huawei P7, como estáis viendo, tenía un cuerpo en aluminio, lo que es todo el alma, el cuerpo o el marco era en aluminio, luego la carcasa trasera también estaba recubierta por un material cerámico. En este caso el P8 es un cuerpo completamente, como estáis viendo, en aluminio, todo lo que es el marco más la carcasa trasera, y se diferencia un poquito del Huawei P7, como estáis viendo. El P7 tenía este borde redondeado, esta parte de aquí, y que era material plástico, y en el caso, bueno, pues el P8, como estáis viendo, se diferencia bastante con su marco completamente en aluminio y sus altavoces que tenemos en la parte inferior. Si pasamos a los laterales, bueno, pues nos encontramos, vamos a ver, así. Nos encontramos la localización de los botones y de las ranuras o slot bastante similar. Como estáis viendo, botón de encendido en ambos casos, este es completamente circular. En el caso del P8, bueno, pues tiene una forma un poquito ovalada, botón de control de volumen, y como estáis viendo aquí las diferentes ranuras para tarjeta micro SD y
tarjetas SIM, bueno, pues también se encuentran situadas de una manera bastante similar. En cuanto al grosor, bueno, pues hay que tener en cuenta que el P7 tenía 6,5 milímetros de grosor y el P7 tiene 6,4 milímetros de grosor, o sea que nos encontramos que es ligeramente inferior. Otro detalle a tener en cuenta también, bueno, pues es su acabado en cuanto a los marcos. El P7 era completamente liso, como estáis viendo, el marco era liso, y en el caso del P8 tiene una forma redondeada. Igual nos recuerda a dispositivos, bueno, pues como incluso el Z3 de Sony, también un poquito pues al S6 o también a los iPhone. Es un modelo o una forma que está digamos ganando bastante fama. La colocación de los puertos superiores pues también es muy similar. La tarjeta, la ranura puerto mini jack de 3,5, y en este caso, bueno, pues en el P7 el micrófono de ambiente estaba en una zona y en el caso del P8 la tenemos en la otra. En la parte trasera, bueno, pues como estáis viendo también hay bastantes diferencias. En el P7, como estáis viendo, tenía este acabado en material cerámico y que tenía también un acabado en cristal, que tenía unos diseños de unos círculos concéntricos, que lo veis aquí con el reflejo, y bueno, pues tenemos ahí nuestra lente y nuestro flash LED. Y en el caso del Huawei P8, bueno, pues ya tenemos carcasa trasera de aluminio y tenemos una lente de 13 megapíxeles y además un flash LED dual. En cuanto a los tamaños, pues podéis verlo ahora mismo, se nota que el P8 es un poquito más grande, pero también hay que tener en cuenta que la pantalla también es más grande. Pasamos de una pantalla de 5 pulgadas a una pantalla de 5,2 pulgadas. Esto lo vemos de esta manera cuando las enfrentamos así, y como estáis viendo ganamos bastante en pantalla, pero sin embargo en cuanto al tamaño del dispositivo, como estáis viendo, no ha crecido tanto. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el Huawei P8 también ha reducido o ha perdido un poquito en medidas. Es un poquito más delgado y es un poquito más estrecho y un poquito más bajo. De esta manera la diferencia en cuanto al tamaño general de los dos dispositivos pues no es tan grande. Y ahora ya pasemos a un repaso a las especificaciones completas de este Huawei P8. Posee un panel de 5,2 pulgadas IPS con una resolución Full HD. En cuanto a su procesador, encontramos un HiSilicon Kirin 930 octa-core y 64 bits con núcleos Cortex A53 a 2 GHz. Está complementado además por una GPU Mali T624. En cuanto a la RAM, tenemos 3 GB y un almacenamiento interno de 16 GB. Como hemos comentado, encontramos versiones tanto de una sola SIM como Dual SIM. La versión de Android ya es 5.0 Logipop. En cuanto a las cámaras, tenemos una cámara trasera de 13 megapíxeles con estabilizador óptico de imagen y flash LED dual. En el frontal tenemos una cámara de 8 megapíxeles con un amplio ángulo de visión. En el apartado de conectividad, bueno, pues encontramos LTE, NFC, DualSync, Wi-Fi y Bluetooth 4.1. En cuanto a las medidas, tenemos un dispositivo de 144,9 milímetros de largo por 71,8 milímetros de ancho y un grosor de tan solo 6,4 milímetros. Por último, deciros que posee un peso de 144 gramos y una batería de 2680 miliamperios. Bueno, y ahora sí que sí, ha llegado el momento que todos estáis esperando. La primera puesta en marcha del nuevo Huawei P8. Y bueno, me estaba bloqueando ya y pensaba que no tenía batería. Vamos a ver este primer encendido. Bueno, mientras arranca, comentaros que Huawei en la presentación bueno, pues dio especial énfasis a todo el apartado de imagen de sus cámaras, tanto la trasera de 13 megapíxeles, que es la primera en su caso o de su gama que posee un estabilizador óptico de imagen, y su cámara frontal de 8 megapíxeles. Entonces, bueno, como os hemos comentado, han hecho especial énfasis en sus características y software orientado a la cámara. Posee múltiples efectos que, bueno, pues ya os iremos detallando, pero que nos permiten hacer, bueno, pues muchos dibujos de luz gracias a las trazas que deja la luz en la oscuridad, bueno, pues al pasar los coches. Bueno, la verdad es que en los vídeos queda muy bien, en las presentaciones queda muy bien, y esperamos que os lo podamos transmitir. También
también en nuestro análisis. Entonces, bueno, pues comentaros eso, que han hecho especial énfasis en todo el apartado de imagen, obviamente pues también en las prestaciones del dispositivo y también en el ahorro de batería, pero bueno, sobre todo la mejora de su cámara, de su lente, que además, que no sé si os lo hemos comentado antes, está totalmente integrada en el cuerpo del smartphone. Con lo delgado que es, con sus 6,4 milímetros de grosor, la cámara no sobresale nada de lo que es el smartphone, como ocurre en otros modelos de otros fabricantes, que bueno, pues siempre tienen sobresaliendo un poquito. En este caso, como os estáis dando cuenta, está totalmente integrada en el cuerpo del dispositivo, y bueno, pues eso, que además tiene estabilizador óptico de imagen, una cosa muy de agradecer a los chicos de Huawei. Bueno, ya hemos arrancado el smartphone, ya le tenemos aquí, estamos con la selección del idioma. Bueno, pues vamos a seleccionar el español, vamos a ver, por aquí está, español, 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 España. Lo cogemos, ya, vamos a ver, bueno, el wifi por ahora vamos a omitirlo. También no tenemos, vamos a continuar sin tarjeta SIM. Vamos a aceptar las condiciones. Bueno, aquí nos está hablando también de algunas novedades que han presentado, el servicio Wi-Fi Plus, que bueno, más adelante también os detallaremos cómo funciona y qué significa. Y bueno, pues ya tenemos el smartphone configurado. Aquí tenéis la pantalla del home, ya tenemos los iconos abajo característicos de Android 5 Logipop. Recordaros que en otros teléfonos, por ejemplo con el Honor, estos iconos aparecían, por ejemplo, pero realmente no era Android 5, sino que era Android 4 con una capa de personalización. Bueno, pues en este caso sí tenemos ya Android 5 Logipop. Esto lo podemos ver yendo a los accesos directos de configuración. Nos vamos al smartphone, al final, acerca del teléfono, y bueno, aparte, entre otras cosas, de las características que nos muestra esto, por ejemplo, deciros que de los 16 GB solo tenemos 9,65 libres para el uso inicial. Luego ya, si le ponemos una tarjeta SIM, una tarjeta micro SD, pues podremos ampliar esta memoria libre. Como estáis viendo, versión Android 5.0. Vamos a hacer el típico sorpresita de Google. Aquí tenemos el típico simbolito de Logipop, y bueno, pues ahora empezaría el jueguecito de los Android. A ver si pasamos aquí. A ver, esto era así, no me ha salido. Bueno, era un juego tipo Angry Birds que no ha querido salir, pero bueno, aquí tenemos el User Interface. Como estáis viendo, tenemos el interface típico de Huawei, en este caso la versión el EMUI 3.1. tenemos EMUI 3.1, Motion UI, y nada más. Tenemos aquí todo el acceso a la configuración. Vamos a bajar un poquito el brillo si podemos, para que no moleste tanto la grabación, así lo veréis un poquito mejor. Tenemos por un lado la parte de notificaciones, y por otro lado el acceso directo a la configuración rápida del smartphone. Y luego, aparte de este, el propio menú de configuración que estáis viendo aquí, separado por diferentes categorías, aparte de red, dispositivo, pantalla, sonido, memoria, batería. Aquí lo tenemos. En cuanto a Emotion UI, bueno, pues para los que no lo conocéis, recordaros que es una capa de personalización que utiliza mucho Huawei, y que en este caso no encontramos un menú de aplicaciones, sino que todas las aplicaciones están contenidas en los diferentes escritorios, ya sea con accesos directos a la aplicación o también dentro de carpetas. En este caso aquí tenemos una con todas las aplicaciones originales de Google, y luego pues tendríamos acceso a otras aplicaciones como los ajustes, la cámara, la Play Store, el navegador. Aquí teníamos el resto de carpetas. En este escritorio lo tenemos vacío, y aquí tenemos otra también carpeta también con aplicaciones de Huawei, el actualizador, descargas, la grabadora de sonido, el tiempo, radio FM, en este caso lleva chip de radio FM, podremos utilizarla, el modo espejo y la copia de seguridad. Y luego pues el resto de iconos, tanto para la música, la galería, grabación de vídeo, email, galería. Aquí tenemos el administrador del teléfono, lo que nos va a dar una rápida visualización de los recursos del smartphone, y podremos liberar memoria, podremos liberar aplicaciones, incluso gestionar parte de la autonomía o el consumo de batería del smartphone. Todo esto lo veremos más adelante, no queremos enrollarnos mucho.
Sobre todo, bueno, pues queríamos enseñaros este nuevo smartphone de Huawei, que como veis, bueno, pues la verdad es que promete bastante, nos ha gustado mucho. Si todo lo que nos han comentado se cumple, pues la verdad es que estamos ante uno de los principales buques insignia que vamos a encontrarnos, por lo menos en estos primeros meses del año, y sobre todo más avanzado de la mitad. El diseño, pues la verdad es que bastante elegante, como habéis visto, todo acabado en aluminio, la carcasa trasera también. Su cámara promete mucho, dada su resolución, también su estabilizador óptico de imagen. Y bueno, pues solo nos resta ahora probarlo estos días para enseñaros todos sus modos y sobre todo de lo que es capaz. Comentaros que cuando salga a la venta, a finales del mes de mayo, en principio de junio, lo encontraremos disponible a partir de unos 449 euros este modelo. También el modelo superior, si mal no recuerdo, estaba en torno a unos 550 y era el que ya tenía mayor memoria interna de almacenamiento y también la capacidad de utilizar dos tarjetas SIM. Cuando salga al mercado, pues ya os lo adelantaremos para que si os ha gustado, bueno, pues si os lo compréis o optéis a adquirirlo. Y bueno, nada más, tampoco me quiero enrollar mucho, que esto como siempre es un unboxing y primera toma de contacto y la verdad es que no queremos alargarlo. Si queréis podemos hacer un rápido repaso también antes de la cámara, que ya que han hecho tanto énfasis en ella, bueno, pues aquí la tenemos. Vamos a habilitar el servicio de localización. Aquí tenemos la cámara. Ya está, a ver, Jolín. Vale, que sí. Vale, ya la tenemos aquí. Tenemos los diferentes modos, capturas, diferentes modos de imagen en tiempo real, colores sepias. Vamos a poner este aquí para que lo estemos observando. Aquí lo tenemos, como veis en tiempo real, pues nos cambia la visualización de la imagen, pero luego aparte, bueno, pues tenemos diferentes modos de disparo. Ups, nos hemos salido de la cámara. Aquí con esta barra de desplazamiento, a ver, podríamos pasar de foto a vídeo, a modo secuencias, y luego tendríamos la parte de figuras de luz, que es esta que estáis viendo aquí, que os hemos comentado que son los modos avanzados. Nos pueden capturar, por ejemplo, estelas de luces de coches pasando, y como veis en fotografías más profesionales o en vídeos que veis cómo se quedan las estelas de las luces de la ciudad o de los coches al pasar, bueno, pues es uno de los modos. Tenemos el modo graffiti de luz. Esto lo que permitiría es, si tenemos un puntero, por ejemplo, láser, haríamos un dibujo y quedaría sobreimpreso sobre la pantalla. También tenemos el modo aguas suaves, que este que estáis viendo aquí, que es el que habéis visto en algunas tomas, sobre todo a veces en tipo HDR, que vemos como el agua que corre de una fuente o de un manantial, pues se queda de una manera como difusa, porque al final se ha tenido una larga exposición y esa parte que no estaba fija en la pantalla pues se ve como borrosa. Bueno, pues eso también ese efecto lo podemos conseguir con el modo aguas suaves. Además, luego tenemos el modo estela de estrellas, que es otro modo que aparentemente es bastante interesante, y es que obviamente si utilizamos un trípode, no os imaginéis que estos modos los vamos a poder utilizar sujetando el móvil, porque al final, como se va a ser una exposición larga, en cuanto lo movamos un poco nos saldrán borrosas. Lo suyo es que tengamos un pequeño trípode, y por ejemplo en el último caso, el de estela de estrellas, bueno, pues nos permitiría, apuntando al firmamento y sobre todo en una noche oscura, ver cómo las estrellas al finalizar la toma se han movido pues a lo largo de 15-20 minutos, una hora, a lo largo de toda la bóveda celeste, y se han quedado marcadas todas lo que es la circunferencia que se va formando con la trayectoria de las mismas. De todas formas, estos, bueno, pues son modos que todavía no hemos probado y que nos gustaría probar en estos días, y que intentaremos mostraros más adelante en el análisis. Y bueno, pues como veis, aparentemente promete bastante. Un modo HDR bastante automático, un sistema que analiza la imagen, un procesador de imagen también muy bueno, y la verdad es que la cámara de este Huawei P8 promete. Nada más, no nos enrollamos, ahora sí que sí. Os agradecemos como siempre que hayáis estado ahí, estad atentos. Si tenéis alguna duda nos la podéis transmitir en el canal, que gustosamente la contestaremos. Como siempre, muchas gracias, un saludo. Si no le habéis dado al botón like y os ha gustado, pues darle, que siempre nos ayudará. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho, y también, sobre todo, y como siempre, compartirlo con amigos y familiares para que vayamos creciendo poquito a poco. Un saludo y hasta pronto.